Hacer humor político, ¿dónde está la clave para que sea efectivo? ¿Dónde se para un humorista para reírse de la política? ¿Es lo mismo un chiste hecho aquí en Montevideo que en el interior? La gente responde de la misma manera. ¿Es lo mismo hacer humor en radio, en televisión, en una murga, en el carnaval, en un teatro, en un boliche, en stand-up? De humor estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hay mucha gente que opina, porque los noticieros hacen encuestas. Todos los días meten alguna encuesta, incluso hay encuestas que la hacen todos los años. Por ejemplo, todos los Viernes Santos van al puertito del buceo y le preguntan a la gente, ¿comprando pescado? No, buscando mobileros pelotudos. ¿Qué vamos a estar haciendo acá? No, Papá Noel no. A Papá Noel no lo podés denunciar, vieja cacatúa. Porque Papá Noel es colorado y los colorados votamos colorado. Porque los colorados están volviendo a casa. Y con estas dos frases y un pañuelo colorado hicimos una campaña que para qué te voy a contar. Por eso queremos tanto a Papá Noel, porque él es todo colorado. Tiene los cachetes colorados, los ojos le quedan colorados cuando se fuma un porro que le traen de Cerro Colorado. Y la nariz le queda colorada de reírse de los blancos. Porque si hay algo que le gusta a los colorados, es reírse de los blancos. Por eso le dijeron, vayan tranquilos la segunda vuelta que nosotros los apoyamos. Leru, 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 leru. ¡Qué inseguridad, Esteban! 3 minutos para elegir un micrófono, Esteban. Y eso que vos no sos el inseguro de la familia, Esteban. Eso me habían dicho, sí, que yo era el inseguro de la familia. Por lo que no sos es normal, Esteban. Pero bueno, en todas las familias hay un inseguro. En la familia nuestra es nuestro sobrino, el Martín Duarte. ¡Qué inseguridad ese chiquilín! Ya desde chiquito, 15 meses le duró el embarazo a la madre porque él no sabía si salir o no salir. Yo me destaco en salto corto, salto bajo y diversas pruebas de lentitud. Mi récord con el salto bajo, ¿saben cuánto está? 3 centímetros. Y cuando en lentitud he llegado a recorrer con la ventaja del viento en contra, ¿verdad? Los 100 metros llanos en 7 días con sus respectivos. Cada vez debe más plata, pero no resolves nada. ¿Cómo es lo de los cachorros? Un chiste gracioso, ¿cuál es el problema? Gracioso, nada. De gracia, ninguna. Yo nunca me hice tantas preguntas. Una vez me preguntaron, ¿trabajás o estudias? Me dice de acá. Si trabajás o estudias. Digo, bueno, me parece que vas muy rápido. Y de humor, vamos a hablar esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, pero mi amigo Diego Bello, Tanto tiempo. ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien, por suerte. Qué gusto tenerte por acá en Lado B. Bueno, muchas gracias por la invitación, Bueno. inesperada. Inesperada. Sí, inesperada. ¿Cuántos Diego Bello vi ahí en ese tape inicial? Sí, yo también me sorprendí. ¿Te sorprendiste de todo lo que hiciste? Sobre todo porque no me acuerdo de algunas cosas. Algunas cosas estabas ahí recordando. Algunas sí. Bueno, hay una ensalada linda que ahora vamos a hablar porque ahí Bueno. mostrás un montón de caras, de las que haces reír y mucho, pero ahí había papeles serios. Sí, algunos un poco más serios. De hecho, estábamos viendo un tramito que ahora vamos a hablar del mundo de los videos, que fue una serie uruguaya buenísima, que se vio acá en TV Ciudad hace relativamente verdad. poco, y ahí estabas con un papel muy, muy interesante, y aparecía el flaco Smoris con el piñón churrutén ahí. Sí, un cuadrito. Un cuadrito lindo, que bueno, y ahí muestra un poco todo lo que has hecho, y es interesante poder hablar de eso, pero... la murga aparece como protagonista en el arranque de tu carrera. Claro. Resulta que eras chico y había un vecino que salía en una murga y ahí aparece la radio y escuchar carnaval. Bueno, sí, eso es un poco el comienzo del amor por el carnaval, escuchar a mi vecino cantar y bueno, y algunos otros vecinos que también arrimaban datos y bueno, y se escuchaba mucho carnaval, se consumía mucho carnaval. Había varios tablados cerca y bueno, y la radio también era un vínculo importante en la escucha de carnaval y bueno, era una fiesta y bueno, esa fiesta atrapa. Y saliste de chico, ¿no? 17 años la primera murga. Sí, 17. Sí, tuvieron que firmar mis padres para salir, todo ese proceso y incluso después había alguna serie de impedimentos como cosas que no podés hacer cuando sos menor y todo ese tipo de cosas.
Pero bueno, 17 fue el primer año. Hoy en realidad estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero yo lo decía un poco en la introducción, era la venta del programa, del humor político, que es muy particular, no todo el mundo lo puede hacer. Y a la gente también le gusta el humor político, ¿no? Y es difícil, además, en un país tan politizado como el nuestro, que si yo tomamos la última elección, la diferencia fue muy poquito y te muestra como un país partido al medio en ese sentido. Yo porque te conozco y porque trabajo contigo y sé la dedicación y el profesionalismo con que lo encarás, le dedicás mucho tiempo a aquellas personas que te escuchan en la radio o te ven en tus espectáculos, tienen que saber que vos trabajás seriamente los guiones, los textos, cuidás mucho lo que decís, cómo lo decís. ¿Dónde está la clave para meterte en el humor político? Bueno, primero en la información y tratar de manejar la mayor cantidad de información que puedo, estar encima de los temas, porque es de lo que la gente está hablando. Entonces, bueno, pararte en ese lugar supone buscar información, como, no voy a decir que como si fuera un periodista, pero sí todo lo que está pasando y bueno, tratar de pararme en otro lugar con la noticia que se está consumiendo. Después, el tema de cómo manejarlo es quizás lo más complejo porque, bueno, hay que buscarle situaciones de humor a algunas cosas que no lo tienen y después la política tiene eso tan particular que hay cosas que superan cualquier chiste que yo pueda hacer. Si una persona dice que se encarga de alguien y yo no voy a poder superar ese chiste. Claro, o sea, tu principal competencia es la realidad. En Exactamente, ese sentido, ¿no? Ya no compito, o sea, la realidad es maravillosa. En ese sentido es interesante, pero ¿dónde te parás vos? ¿Vos te marcás algún límite de decir, bueno, porque en realidad vos sos muy respetuoso, más allá de que haces reír, vos tenés ahí como algunas líneas muy claras para poder trabajar, claro, ¿no? Bueno, hay algunas cosas que naturalmente trato de... Me pregunto si a mí si me pasara del otro lado, cuál sería mi reacción y trato de no cruzar esa línea. Creo que no siempre lo logro porque, bueno, a veces un comentario mínimo o mal interpretado puede causarte algún dolor de cabeza, pero bueno, trato de mantener la exposición que tienen los personajes políticos hace que bueno, te puedas manejar con más facilidad porque son personajes públicos, gente que actúa públicamente. Entonces, bueno, ¿hasta dónde ir? Y bueno, vamos hasta lo que permite el personaje. El personaje hace el juego y bueno, yo lo tomo y trato de ubicarme en otro lugar para ser parte del juego. Pero no pasar determinadas líneas que me pueden provocar un dolor de cabeza. No siempre lo consigo, pero supongo que es algo que nos pasa a todos. Y a nuestros políticos se la bancan, o sea, el hecho de hacer humor. Yo me acuerdo que hace un tiempo me contaste en Carnaval, un político se acercó al ensayo a pedirte que lo nombraras o algo, como para tener un poco más de visibilidad. Exacto, pero ¿están acostumbrados? ¿Les gusta? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que la experiencia por lo general es buena, pero supongo que no todos participan de la idea. Hay algunos que, entre comillas, saben que se la tienen que bancar, claro, justamente porque son públicos, otros que lo disfrutan, otros que lo aprovechan. Hay muchos que escuchan y que saben lo que está pasando y lo que se está diciendo, o porque lo escuchan directamente porque tienen gente que le dice, te están diciendo tal cosa. A veces los despachos de los políticos funcionan como grandes receptores y, bueno, y le informan, mirá que, bueno, está pasando esto, o están algo que vos dijiste y lo están tomando para este otro lado y lo están tomando con humor, o bueno, o te están diciendo tal cosa. Bueno, ahora eso se transmite todo mucho más rápido por las redes y bueno, nada, yo creo que algunos lo toman bien y hacen un ejercicio y se divierten y saben cuál es el juego, otros no tanto, como pasa con casi todos los públicos, porque en eso la diversidad se mantiene. Sí, en eso hay de todo. Pienso en dos, ¿no? En Mujica, que siempre decía que a los políticos había que darle, y Jorge Valle, que tenía un sentido del humor. Muy particular. Sí, también lo disfrutaba. También jugaba, claro, exacto. Disfrutaba. Había, en el Carnaval, durante algún tiempo pasó algo bastante extraño. Hay muchos políticos que van al teatro de verano, sobre todo, y algunos saben que van a recibir, y sin embargo van, porque bueno, intentan participar de la fiesta o seguir participando de la fiesta
o saber de qué viene la fiesta. A mí me parece súper válido ese tipo de comportamientos. Ahora, hablando de murga y de carnaval, ¿no? Ya que entramos en eso, en estos últimos años se ha creado como una polémica sobre la murga, que solo le canta el Frente Amplio, que no la critica. Y acá también nombraste las redes sociales. Seguramente las redes sociales potenciaron ese discurso, porque la murga capaz que antes decían cosas mucho más grandes, pero se enteraba aquel que iba al tablado o al teatro, lo escuchaba por radio. Hoy con las redes, con la televisión también logró ampliar mucho más el mensaje de la murga y se creó como un debate acerca del carnaval, algunos que quieren censurar al carnaval. Y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo ves hoy cuál es el rol de la murga? ¿Cómo la ves a la murga hoy en día? Bueno, el rol de la murga sigue siendo el mismo, que es el de, de tratar de transmitir una sensación o una serie de sensaciones que un colectivo tuvo en el último año, que no deja de hacer eso, la función esa de ser como un diario, que no el diario del lunes, pero sí algo una lectura, otra lectura de lo que está pasando, una lectura que hace un colectivo y que lo arma en un espectáculo, porque tengamos en consideración que es un espectáculo, lo que se ofrece es un espectáculo. Y entonces, bueno, trabajar para el armado de ese espectáculo con un reglamento aparte, que tiene que tener determinadas pautas, hace que vos armes ese espectáculo, ese show, basado en un reglamento, por un lado, pero basado también en lo que tenés ganas de decir. Hay un colectivo que quiere decir determinadas cosas. Entonces, desde ese lugar, me parece que hay, no sé, 30 versiones de murga, 50 versiones de murga, y bueno, seguramente porque tengamos 50 lecturas distintas de lo que está sucediendo. Interesante eso, y me quedo con eso que decís, un colectivo que quiere decir algo, ¿no? Sí. Que quiere transmitir un mensaje. Ese mensaje de la murga, hoy en día, ¿se toma de la misma manera? ¿Tiene el mismo impacto en Montevideo, dependiendo del barrio, y también cuando, por ejemplo, vas al interior? ¿Hay una diferencia en ese sentido? Sí, hay porque hay como lecturas diferentes del mismo espectáculo. Entonces, el mismo espectáculo circulando por Montevideo tiene distintas reacciones, genera distintas reacciones porque el espectáculo se enfrenta a determinadas realidades que son distintas. Entonces, esa comunión entre el espectáculo y el espectador, bueno, el resultado es distinto y está bien, está buenísimo que sea distinto, pero hay que estar preparado de los dos lados para recibir algo diferente siempre. El show no se repite, sí la estructura, pero el show es distinto. Y haces una actuación 10 veces en el mismo lugar y como cambió el público, las 10 veces son distintas funciones. Es interesante eso porque implica determinados desafíos para el colectivo, pero acá te lo llevo a vos, lo que haces vos, que haces un montón de espectáculos unipersonales, que recorres distintas zonas de Montevideo y también el interior. O sea, supongo que eso también te condiciona a la hora vos de sentarte a escribir un espectáculo también, ¿no? No sé si de tratar de hacerlo de la manera más universal posible. Bueno, sí, pero te condiciona, lo que más te condiciona es no podés distraerte. Cuando subís al escenario tenés que focalizarte absolutamente. Por más que en la función anterior, en el mismo lugar te fue bien, bueno, no quiere decir que la función siguiente sea igual, no lo va a ser. Entonces la distracción no tiene sentido. Tiene que estar la concentración en la hora que dura el espectáculo, la hora y pico, o los 45 minutos de la murga, tiene que ser total. Y eso es un ejercicio y también es un aprendizaje. Vas aprendiendo a leer de alguna manera las reacciones que tiene la gente y a saber cómo pararte también. Recién veíamos en el Té Disparador tus distintas caras haciendo humor en distintos lugares, Sí. En la radio, en el stand-up, ¿no? En el teatro. Y esto me lleva a preguntarte si hay distintos tipos de humor, porque vos seguramente no es el mismo mensaje que puedes dar en una columna de radio de 40 minutos que cuando vos estás paradito solo ante determinadas personas, un público bastante amplio, que al subir en una murga en un colectivo. ¿Cómo lo tenés en cuenta eso? ¿Cómo lo llevas? Bueno, ahí sí, quizá el guión y cómo escribir cambia, porque, bueno, en la radio hay un componente que es la imaginación, que es maravilloso. El espectador está del otro lado, está haciendo cosas, se puede distraer con cualquier otra cosa
Y bueno, hay otro tipo de manejos y se necesita algunas complicidades, que en este caso las tengo con ustedes, pero necesitas la complicidad para trabajar. En las otras situaciones, cuando haces un espectáculo, la complicidad la tenés cercana, la tenés en el espectador que está sentado y que pagó una entrada para ir a ver el espectáculo. Entonces ahí es cuando empezás a sintonizar con el otro lugar y sabes por dónde ir. Pero en el guión, por ejemplo, un silencio de radio quizás tenga que ser un poco más breve que un silencio que se sostiene por 40 personas que te están mirando. ¿Y cómo fue ganarte la complicidad de Blanca al hacer humor? Bueno, esto no sé si lo debo contar. En realidad, vamos a nombrarla poquito porque está en otro programa compitiendo en otro canal en este momento. Sí, no, porque... Igual aparte, yo te voy a contar algo que queda entre nosotros dos. Sí. Ella después llega a la casa y mira la bebé. Lo va a ver, pero estoy seguro. No digas nada. Bueno, es un desafío enorme, ¿no? Es un gran desafío, porque, bueno, un poco porque hay que jugar con determinadas características que tiene ella como periodista y como conductora. Entonces el desafío, y creo que alguna vez lo hemos hablado fuera del micrófono, el desafío siempre es estar a la altura de lo que plantea ella como cabeza del grupo y lo que plantea el programa como mensaje que quiere transmitir. Hay una cantidad de cosas, algunas habladas, otras no, que me parece que hacen al funcionamiento del equipo que hace el trabajo, y eso hace más fácil lograr la complicidad con ella, que nada, es un tema, digamos, en el que yo tengo que trabajar para lograr algunas cosas mínimas de confianza y mínimas de diálogo en el buen sentido. Respondiste muy bien, ¿eh? Okay, Bien, el lunes puedes seguir trabajando ahí. Zafaste con nota. Sí. Hace algún tiempo estuvo sentado acá el Flaco Esmori, creo que vos viste la entrevista. Sí. Y él hablaba algo interesante, y es el humor como una emoción. Que el humor, él decía, que te tiene como que emocionar, ¿no? Sí. Que es parte de la función del humor. Sí. No solo la risa, vas a reír mucho en tus espectáculos, pero también llevas a la reflexión. Entonces el Flaco decía, no es necesario hacer reír cada 10 segundos, porque a veces está bueno que vos digas algo que a la persona la haga pensar, decir, bueno, mira qué interesante esto que me dijo. ¿Cómo tenés en cuenta eso de la risa? Porque obviamente que para un humorista la risa es importante, pero ¿cómo controlas eso? Bueno, es importante. También hay una cosa que hasta si se quiere, que tiene que ver con una cuestión bastante musical o rítmica, si querés, que es que si vos te reís todo el tiempo, es como cuando vas a un recital, no todas las canciones son... Pum para arriba, pum claro. para arriba. Necesitas una etapa que van 2 o 3 temas que acomodan para después tener un remate. Hay como algo de eso. Yo creo que tiene que haber algo de eso. Algunos espacios donde vos viajes por algún otro lugar que no sea tan efectivo, si se quiere. Y después hay un problema que a veces pasa, es la ausencia de talento provoca que tengas que... Y queda muy bien decir, bueno, acá bajé un poquito el ritmo, bueno, acá no se me ocurrió nada. Claro. No, en realidad me parece que el tema rítmico funciona. Incluso por un tema de que si vos lográs estar como pum para arriba siempre, es muy probable que se pierda el hilo. Y a veces está bueno mantener ese hilo para ver de dónde vas tirando. Porque si vos estás como en ese estado, no sé si no perdés el hilo en el camino. Bien, interesante. Yo te he visto en varios espectáculos y además de hacer reír, vos jugás con las otras artes. Porque, por ejemplo, metés la literatura, lees cuentos, jugás con la filosofía. Sí. No sé cuánta gente sabe que vos estudiaste 3 años filosofía en humanidades. Sí. Y bueno, ahí la conquistaste a Blanca con eso, me parece. Con eso la tiraste con esa de que eras estudioso. Pero ahí se está arrepintiendo. Se dio cuenta, creo que a la semana, Diego. Igual, no te preocupes no por eso. importa, pero bueno, lo importante es que todavía seguís. Cada tanto tengo que hacer algo para repuntar. Bueno, y tenés un conocimiento y una cultura musical muy grande, literatura, música. ¿Cómo juegan, cómo condicionan las otras artes en el humor?
Bueno, en mi caso, creo que lo que trato es de manotear de todos esos lugares para buscar recursos. Porque a veces la realidad esta de que hablábamos hoy, la realidad no siempre es tan rica o a veces no siempre le encontrás la beta. Y hay que buscar en otros recursos. Y para hacer espectáculos por fuera de lo cotidiano, a mí me gusta buscar esos recursos. Algunos un poco más conocidos, otros no tanto, pero sí me gusta bucear en esas cosas para tener como un respaldo. Yo siento que cuando logro visualizar algo ahí, tengo como un respaldo de lo que está sucediendo, que a veces en lo cotidiano es más como tirarse al agua, no tiene tanta elaboración. Entonces, cuando digo que no tiene tanta elaboración, no es que no tenga trabajo, es más tipo chiste. Es fulano dijo tal cosa y Mengano le contestó y ¿qué estaba pensando? Son como 3 pequeños actos que se resuelven muy rápido. Cuando buscas por otro lugar, la elaboración y la exigencia quizás sea mayor. Mencionaba recién en la introducción, lo veíamos en el TV Disparador, ese fragmento del mundo de los videos, de la Sí, ficción, una ficción sí. uruguaya. ¿Qué te dio la ficción? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad Porque que fue una- un trabajo totalmente distinto, Sí, ¿no? y un aprendizaje increíble, fue increíble. La verdad lo disfruté muchísimo. Es algo que me parece que se tendría que insistir, que tendríamos que hacer más cosas, y que es algo que todavía le cuesta crecer. Y bueno, supongo que hay muchas razones y mucha gente que entiende mucho más de por qué no se hacen más cosas así en nuestro país. Pero a mí me parece que es algo que hay que explorarlo, que hay que equivocarse, porque a veces buscando esos lenguajes que hablábamos hoy, es fundamental equivocarte para hasta encontrarlo, porque si no sería muy fácil. Y no es fácil, pero hay que lograrlo eso. Me parece que no es una cosa que no se puede hacer. También veíamos un tramo de esa obra con el Flaco Esmoris, con el Pinocho Rotén, basada en cuentos y en textos de Juseca, Sí. que ensayaron mucho. Muchísimo. Para 2 funciones. Bueno, 2 funciones acá. Y claro, después se fueron al interior. Exacto. ¿Qué significa Juseca para vos? Bueno, para mí es primero que voy a tomar una definición que han hecho de él, que creo que la hizo Milton Fornaro, el Pastillo Fornaro, diciendo que Julio César Castro en realidad, más que un humorista, es un escritor que hace humor, no un humorista que escribe. Y eso creo que es una definición excelente. A mí me parece el humorista por excelencia de nuestro país, me parece un escritor brillante y creo que habría que estudiarlo más. O sea, ¿en qué sentido decís? Porque me parece que él en su mundo y en sus construcciones plantea cosas y te acerca a otros universos y a otras cosas que como utiliza el humor como vehículo, es algo para explotar eso. Porque él te mete en sus mundos, porque no solamente el mundo específico del resorte, sino el mundo de cómo elaborar pensamiento, y eso te puede despertar inquietudes. Entonces me parece que a veces que nos cuesta tanto despertar inquietudes en los jóvenes, en los adolescentes, cosas así, despertarlo desde el humor a mí me parece algo que no se ha explorado lo suficiente. Quizás estoy diciendo un disparate, pero es algo que lo pienso. Me parece que es una persona que se tendría que estudiar con más ahínco, con más fuerza, que se tendría que dar, ¿viste? Que explicar. Él tiene, por ejemplo, un personaje que es un crítico de cine, que hace unas críticas de cine que son una demencia. Pero bueno, quizá termine despertando el amor al cine de algo. Claro. Creo que se llama Sediento Jack. Es maravilloso. Pero bueno, nada, son
cuestiones que pienso de la persona que me parece que ha creado más y mejor humor en nuestro país. Y está vigente, aparte. Está Sí, vigente. totalmente. De hecho, vos lo tenés presente en tus espectáculos. Por lo general Sí, siempre recurrís sí, a él. sí. Has leído cosas de él en tus espectáculos. Sí, claro, siempre lo intento leer alguna cosa porque hay algunas cosas como el cuento perdido que me parecen absolutamente insuperables, o La mujer de Cal, que nada, la construcción de ese relato no tiene desperdicio y es algo que tiene un montón de puntas para estudiar. Por ejemplo, en La mujer de Cal, el final, ¿no? Ese final maravilloso, que bueno, solamente una persona que está escribiendo desde un lugar muy particular puede llegar a un tipo de finales de ese estilo. Además de Juseca, ¿qué te hace reír a vos? Bueno, hay unas cuantas cosas que me hacen reír. Algunas, bueno, Fontana Rosa sin duda también, ¿no? Y después algunas cosas muy... Bueno, el maestro Morris en escena yo creo que es uno de los personajes más fuertes que tenemos en escena. Compartir escenario con él es una maravilla, es una persona que absorbe y devuelve para el espectador un montón de energía y aprovecha todos los recursos que tiene, los aprovecha totalmente. Es un maestro y me hace reír mucho, los espectáculos de él son brillantes y tiene una construcción y una elaboración increíble. Me hace reír mucho Jorge y nada, esa admiración. Y después, bueno, hay un montón de gente que me hace reír. Algunas cosas que miro con el tiempo y me siguen haciendo reír es algunas cosas del Quique Almada. Ajá. Me parece que tenía una elaboración buenísima también de sus personajes y un respaldo de eso que hablábamos hoy muy grande cuando construía sus personajes. Y cuando te ves, si es que te ves, ¿te reís mirándote? Bueno, trato de no verme. A mí lo que me pasa es que cuando termino una función o termino la columna en la radio, lo primero que pienso es en lo que me equivoqué. Que por lo general tengo un montón de cosas que sé que me equivoqué. Y algunas me perturban mucho y mucho rato. Está Jorge Rabuñal que lo sabe eso perfectamente porque me sufre cuando terminamos un show. Aparte es interesante porque vos te quedás con eso más allá de que la gente te sigue aplaudiendo y está loca de la vida, ¿no? Claro, pero y vos te quedás ahí internamente con que te equivocaste. Exactamente, con un mal remate o una cosa que dije que no iba. Nada. Y después cuando me veo ahora, a veces no puedo creer lo que dije o cómo llegamos a esa construcción. No, bueno, pero nada, siempre me queda el repaso primero como una cosa, porque aparte te diría que es casi instantáneo. Cuando me equivoco enseguida tengo algo que me prende una lámpara que me dice te equivocaste o lo hiciste mal. Y eso es, me queda dando vueltas un ratito. Lo elimino, si estoy en un show lo elimino, pero después me vuelve, sí, sin duda. Y eso sí lo repaso mucho. No sé por qué lo repaso, porque por ejemplo si me equivoco en la radio, la columna no la hacemos de vuelta. Pero igual, me queda mucho rato dando vueltas. Ajá, bueno, qué bárbaro eso, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Uh-huh. Sí, a mí se me ha pasado en la radio. Sobre todo con el tema a veces de salir del guión. Porque ¿qué pasa? El salir del guión, que parece una cosa, es un juego, es de las cosas más serias para hacer, porque es de las más peligrosas. Es un desafío, ¿no? Salir del Entonces, guión. voy a volver a citar a Jorge Mori cuando estábamos ensayando en la obra. En un momento me dijo, bueno, necesito que sepas algo. Para salir del libreto, yo para salir del libreto necesito que todo lo que esté alrededor esté igual siempre. O sea, necesito la seguridad de lo que está alrededor. Y eso es excelente y es así. Es brillante. Vos, para jugar con el libreto tenés que saber todo el libreto. No, si no, lo que estás haciendo es otra cosa. Uh-huh. No es un divague. Una gran enseñanza esa, ¿no? Sí. Porque aparte el carnaval tiene mucho de salirse del libreto también, ¿no? Claro.
Claro, entonces ahí Jorge me explicó cómo tenía que funcionar y me enseñó una cosa que, bueno, que me parece genial y me parece una generosidad terrible compartirla como él la compartió. Bueno, en la radio te vas de libreto por culpa de Blanca. Eso también ¿Sí? todo el mundo Vamos a lo decirlo ahora que no lo está mirando. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe eso. Que ella no tiene libreto, entonces y me obliga a decir cosas Que vos no querés decir. incluso la mayoría yo no quiero decir. Claro, es más, los líos que te metiste. Sí, todos los líos que tengo ahora. Por culpa de ella. Es por culpa de ella. Bueno, vamos a mandar la pausa, ¿te parece? Dale, Y seguimos sí. hablando. No te me vayas, quédate ahí. No, Quédate. ¿venimos bien? Sí, venís impecable. En un minutito sigue la B aquí en la pantalla de la televisión.